Muy buenas a todos. Hoy voy a hablar, como bien dice en el título, del cáncer de YouTube. El cáncer de YouTube, me refiero a que YouTube está padeciendo una enfermedad casi incurable, una enfermedad que se extiende muy rápido y una enfermedad que hay que erradicar. Y hay que hacerlo antes de que se expanda más de lo que se está expandiendo. Y me refiero, cómo no, cuando por ejemplo hay una enfermedad como el cáncer. El cáncer empieza en un sitio determinado y al final empieza con la metástasis hasta que se extiende por todo el cuerpo y al final muere. Me refiero a que el cáncer principal sería personas como Mexivergas y la metástasis serían, por ejemplo, gente como Tete Grey y todas estas mierdas de personas que lo único que hacen es arruinar más YouTube. Me refiero a arruinar porque estas personas hablan sin tener ni puta idea de lo que están diciendo. Empiezan con conversaciones, con acusaciones tan terribles y acusaciones ante otras personas que no tienen ni puta idea, que ni siquiera conocen, y hablan y afirman que tienen pruebas. ¿Pruebas de qué? Aquí hablando de que aquí lo malo es que YouTube está lleno de policías, está lleno de detectives, pero claro, policías y detectives que jamás en su puta vida han visto un caso real. Es muy sencillo tachar a una persona y meterla en la cárcel por la boca. Es muy sencillo hablar de cualquier persona y decir que ella ha hecho esto, inventándose pruebas de cualquier tipo de estilo y pruebas en las que son irrefutables para ellos, pero realmente no tienen ninguna prueba. Se alimentan de vivir de otras personas, chupan la vida de gente que realmente trabaja en sus vídeos y trabaja en lo que realmente le gusta. Esta gente son como garrapatas, solamente se alimentan de la vida de otras personas, al igual que la salsa rosa, al igual que canales que están cogiendo el nombre de esos canales que tanto odiamos, como por ejemplo Salseo Youtuber. Otra puta mierda de canal que se alimenta también y vive de los demás y vive de la gente que realmente cumple un trabajo que le gusta, un trabajo de edición, un trabajo que cuesta hacerlo. Pero claro, es muy sencillo hablar de otras personas sin tener ni puta idea. Yo no defiendo a nadie, yo no culpo a nadie. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie aquí. No tengo derecho de juzgar a nadie. Aquí todos se creen Dios, todos tienen juicio y todos tienen voz para culpar a la gente que no tiene ni idea, ni siquiera de lo que son. Estamos hablando de personas que jamás en su vida han hablado directamente en persona con eso. ¿Cómo puedes juzgar cuando hay personas que viven con esas personas y no lo saben? ¿Cómo es posible que tú, que estés a más de 10.000 kilómetros, o tú, que no le hayas visto la puta cara en su vida, puedas juzgar o puedas hablar de alguien, puedas acusar y hacer difamaciones tan graves sobre una persona que no tienes ni puta idea? Tú hablas de que conoces a gente que sí, que es así, que tal, que sí, que sufren unos patrones. Ahora mismo me acabo de dar cuenta de que tú, Mexivergas, eres un puto psicólogo, cuando tú tendrías que mirarte el problema que has sufrido desde pequeño para ahora juzgar a los demás. Tú no tienes derecho a juzgar a nadie. Por favor, dejad ya de hablar de la gente, hablad de lo vuestro, hablad de lo que tenéis que hablar, hablad de la economía, hablad de videojuegos, hablad de lo que sea, pero que sea personal y no de la vida de nadie, porque nadie es Dios aquí. Nadie tiene derecho a hablar de nadie. Así que por favor, intentemos entre todos convertir esta plataforma en lo que era hace unos años, una zona de entretenimiento, de videojuegos, de humor, etc. Y no en una puta salsa rosa. Porque nos estamos convirtiendo todos en una puta bazofia. El cáncer cada vez se está extendiendo más y la gente ya no quiere seguir con esto. Y lo dicho, todos estos canales que se dedican a difamaciones tan graves y acusaciones que son perfectamente denunciables y perfectamente con penas de indemnizaciones y de cárcel por perjurio y por falsos testimonios, esas acusaciones tan graves todos deberían mirárselas, porque es muy fácil juzgar a la ligera, porque tú realmente con las pruebas que das no das a entender nada, y cuando hay alguien que se te enfrente, luego
es cuando empiezas con un humor muy infantil y con un tono siempre de superioridad. Tú te quejas de que la gente va de prepotente, pero tú, como te has convertido y en la forma en la que te expresas, aquí el prepotente eres tú. Y lo único que eres es un personaje muy triste que vive y chupa de los demás. Y tú no tienes derecho de hablar de nadie. Pero ni tú ni los demás canales que van aquí de justicieros y que van aquí para meter a todo el mundo aquí en la cárcel, cuando no tienen ni puta idea de lo que están hablando. Y bueno, dicho esto, espero que entre todos en esta comunidad echemos un poco más de cabeza. Ya sé que es muy difícil, puesto que el 80% que ve esta plataforma son menores de edad que todavía no tienen ni puta idea de la vida, pero sin embargo les resulta muy fácil juzgar a los demás. Y lo malo es que si aquí ven que se juzga a los demás, ellos luego se creen con el derecho de poder juzgar a quien quieran sin siquiera conocerlo. Así que por favor, dejemos de influenciar a la gente tan pequeña y a la gente que no tiene aún la personalidad definida, porque al ver esto la gente al final acabará todas como borregos haciendo lo que no queremos que hagan. Bueno, y dicho esto, me despido. Un saludo.